Lucas, capítulo 9, otra vez, empezando con el versículo 46 hasta 50, unos versículos nomás. Ah, ¿Quién es el mayor en el reino de Dios? Vamos a ver, ¿quién es el mayor en el reino de Dios? Sí, pues el Padre, pero entre los hombres, quieren ser el mejor. Dicen aquí en el versículo 46, dice, entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Cristo Jesús. Dice Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó a un niño y lo puso junto a él y les dijo, cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe. Y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió, porque él que es más pequeño entre todos vosotros, ese es el más grande. Y así es, hermanos, para nosotros natural de buscar ser el mayor en el grupo. Um, Nosotros anhelamos, ya cantamos de anhelar de servir al Señor, pero nosotros anhelamos ser el más grande, el mayor en cualquier lugar. Desde la niñez siempre queremos ser uh, ¿ah? Grandes, queremos, sí, para madurarnos y ser más grandes y deseamos la atención de los otros. Todos dicen, mírame, mírame papi, mírame mami, mírame, ¿ok? Los niños dicen, lo puedo hacer, mírame, ¿ok? Pero eso también puede resultar en mal comportamiento. Dicen que los niños que están en las escuelas que actúan así cuando quieren atención, que no la reciben en la casa con los padres, entonces están buscando atención por parte de los maestros y los otros en las clases. Y es mejor ser de mal comportamiento en vez de ser ignorado por los demás. La gente no quiere ser ignorado si no les hacemos caso a ellos. Pues por la mayoría de nosotros buscamos la atención en maneras legítimas. Queremos ser grandes, buscamos mejores trabajos con más pago. Quizás significa vivir en un cierto tipo de casa, más grande, más fina, lo que sea, o cualquier barrio o vecindad que es mejor que el otro. Vamos a mover de una casa a otra, o quizás manejar cierto tipo de carro, sea un Lexus o Mercedes, un Jeep o Volkswagen, pues depende en la marca, depende. Y hemos oído de los actores y las actrices que hacen ciertas cosas para captar la atención del media, de los canales en la televisión, lo que sea. Entonces, los políticos quieren más poder, quieren más dinero, más honor en su trabajo. Y nosotros como cristianos no somos exentos de estas actitudes tampoco. Tampoco fueron los discípulos, porque dice aquí que querían saber quién era el mayor entre ellos. Sabían que no era mayor que Cristo, ni mayor que Dios, pero entre sí alguien quiso ser el jefe, el principal. Entonces, bueno, mira, Cristo ya había dicho a Pedro cuando le pidió o le preguntó, ¿quiénes dicen la gente que soy yo? Dijo Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y cuando dijo Cristo que iba a edificar su iglesia sobre la roca, y si fuera Pedro, y si él fuera el principal de los discípulos, como dicen ciertos grupos que él era el primer papa, si él fue o fuera el primero,
¿por qué están peleando entre sí todavía? A ver quién es el mayor. Si Cristo ya hubiera nombrado a Pedro como el mayor, ¿por qué están peleando de eso? ¿Ok? Entonces, dice aquí, dice, entraron en discusión. ¿Qué significa la palabra discusión? Pues alegar algo que no estaban de acuerdo. ¿Ok? En inglés, discusión, que es discussion, es más, no más que una conversación, pero discutir en español tiene otro sentido, ¿ok? Es más fuerte. Estaban casi peleando, Ajá. una discusión entre ellos, un debate, ¿ok? Discusión es querer convencer al otro, ¿verdad? Ajá. Pero para nosotros en inglés es nomás una conversación. Vamos a discutir ¿Cómo se ese dice en inglés, mamá? discuss. Discuss como este problema, ¿verdad? Pero ya pleito en español ya es. Ya, en español es más de un pleito, este sentido. Cuidado. No estaban nomás, hey, tú o yo, ¿quién? No, están, yo soy el mayor, ¿ok? Entonces, Cristo ya no había nombrado a nadie como Pedro, como el primer de todos, ¿ok? Este es el deseo para ser mayor. Estaban peleando, dice en inglés que estaban un diálogo, pero es más fuerte que eso. Estaban peleando a ver quién sería el mayor de todos. Estaban tratando de finalizar su posición en el reino. Esto significa que no estaban pensando como Dios quería. Después, Jacobo y Juan pidieron a su mamá que ella fuera a Jesús para pedir las posiciones a la diestra y la siniestra, a la mano derecha o la mano izquierda de Jesús. ¿Recuerdan eso? Después de esto, todavía seguían, pues quizás la mamá le puede convencer a Jesús. ¿Ok? Querían las posiciones más altas en el reino de Dios. Estaban pensando de un reino mundial, un reino terrenal, en vez de celestial. Estaban pensando en lo material en vez de lo espiritual, como una posición en un reino en la tierra. Sus caminos eran los caminos del mundo. ¿Cómo hace el mundo? ¿Qué tipo de reino hay en el mundo? Y estaban buscando poder en el reino, estaban buscando reconocimiento, autoridad y quizás los placeres con el mundo. Estaban egoístas, llenos de sí mismo, ¿okay? Pensando solamente de sí mismo en vez de los otros. No estaban pensando en cómo podían servir a los otros, ni tampoco servir a Cristo. En el mundo, los que están en posiciones de liderazgo, de autoridad, quieren que la gente sirva a ellos en vez de al revés. En el mundo, el liderazgo es que, ok, ¿a cuántas personas están dirigiendo tú? Ok, yo tengo 500 personas bajo mí en esta compañía, o yo tengo 1000 de obreros, o lo que sea. La mayoría que tenemos, entonces somos más famosos, más poderosos. Pero en el reino de Dios está al revés. ¿A cuántas personas estás sirviendo tú en vez de sirviendo a ti? ¿A cuántas estás sirviendo de los otros? No entendían que el reino de los cielos era diferente que el terrenal. Un reino terrenal es temporal, no dura para siempre. Mi hermano está muy preocupado con un grupo de gente que dice que están tratando de controlar el mundo. Dice que los presidentes Bush y Obama y los Clinton entonces, están tratando de gobernar el mundo. Y le dije, hermano, van a morir.
Algún día Hitler también quería dominar el mundo. Stalin, Mussolini, antes de ellos habían los Kaiser de los alemanes y antes era el emperador de Francia, Napoleón Bonaparte. Hay gente que quiere controlar el mundo y ¿qué va a pasar con ellos? Van a morir. Ustedes saben quién era Alejandro el Grande, Alejandro el griego, que conquistó casi todo el mundo antes de Cristo. Y fue de Grecia a India conquistando a la gente y estableciendo ciudades que se llamaban Alejandría. Había muchos en Egipto y otros países. Y estableció el idioma griego sobre todo el mundo antes del Imperio Romano. Y conquistó al mundo y murió a la edad de 33 años. Conquistó el mundo y le picó un mosquito, un zancudo, y se murió de malaria. Después de todo eso, podía conquistar reinos, pero no podía conquistar zancudos, mosquitos. ¿Ok? Así es el mundo, el reino es temporal, no dura para siempre. Entonces, si queremos invertir ahorros, si queremos invertir tiempo y esfuerzos, necesitamos invertir en el reino de Dios que va a permanecer para siempre. Ellos habían quizás oído o quizás habían visto cómo la gente rica vivía, cómo la gente en el gobierno, en su sociedad, que tienen casas grandes y mucha comida y todo eso. Recuerden la fiesta que tuvo Herodes cuando decapitó a Juan el Bautista. ¿Cómo fue? Danzaba la hija de su esposa. Dalila. Dalila. Yeah. Y con todo lo que tenían, había hombres de influencia allí. Y entonces, esto es el tipo de vida que ellos querían. Una vida así. Y hoy en día, hermanos, no somos diferentes. Somos iguales. Tenemos que controlar el ego o el egotismo. En vez de tratar de superar a los otros, debemos pensar en maneras en que podemos servir a los otros. Tenemos un dicho en inglés que dice que tienen que cuidarse el número uno. El número uno en tu vida eres tú. Tú eres el número uno. Y si no te cuides, ¿quién te va a cuidar? ¿Okay? Hay que cuidar de ti mismo. Y entonces, la Biblia dice que está al revés. No somos el número uno. Cristo es el número uno. Hay una canción, un corito que es muy famoso en inglés. Pues me gusta el tono, pero las palabras no me gustan. Se llama en inglés above all, o sobre todo. Y dice, está cantando que Cristo está más allá de los poderes, los reyes, la naturaleza, las cosas creadas, encima de toda la sabiduría, en las maneras y caminos de los hombres, que estabas aquí antes de comenzar el mundo, sobre los reinos, sobre tronos, sobre las maravillas, sobre riqueza y tesoros. Fue crucificado y dejado atrás la piedra, rechazado, solo, y todo eso. Y cuando tú estabas muriendo en la cruz, pensabas en mí más de todo. Eso es el egoísmo, hermanos. Que Cristo estaba pensando de mí cuando estaba muriendo en la cruz. Más de toda la creación, Dios estaba pensando en mí en ese momento. Así es ese corito muy famoso hoy en día. Entonces, ¿cómo puede ser esto verdadero?
Tú no lo puedes cantar, porque si Cristo estaba pensando en ti más de todo, ¿cómo puedo yo cantar que estaba pensando? No, estaba pensando en mí, sobre todo. No puede ser, es imposible. Esta canción es sumo egoísmo. Dios está pensando en mí sobre todas las cosas. ¿Quién puede decir eso? No puede ser. Esto es la arrogancia del egoísmo. Vemos aquí también un cuadrado de la mayoría, del ser mayor, un retrato. Entonces hay una ilustración aquí. ¿Qué tomó Jesús? El versículo 47 dice que tomó ¿qué? Tomó un niño para hacer la ilustración, un ejemplo. No tomó a un soldado, no tomó a un gobernador o algo así, tomó a un niño. Pero ¿cuál es el significado? Ok, una buena pregunta. ¿Qué es el significado? ¿Los niños tienen poder o no? No hay poder para niños. ¿Tienen educación? Depende. En esos días no tenían educación, no tenían escuelas, no tenían fuerzas, no tenían dinero, no tenían nada. Eran puros niños. Y luego sentó a su lado este niño y dice, cualquier que recibe a este niño en mi nombre, recibe a mí. En nuestra cultura, nosotros adoramos a los niños. No tenemos, como en la cultura oriental, que hay más admiración para los ancianos. ¿Okay? Nosotros adoramos a los niños. Oh, todo para los niños, todo para los niños. Y por eso, la cultura está al revés. En vez de apreciar la madurez y la sabiduría de los ancianos, todos quieren ser hijos, niños, jóvenes. ¿Ok? Mira, el maquillaje. ¿Para qué usamos maquillaje? Para pintar los rostros. Y cuando las mujeres envejecen, hay que estirar la piel un poquito y levantar aquí, ¿okay? Y aquí en los brazos para ser más fuertes. Todos queremos parecer jóvenes. No queremos envejecer, ¿verdad? ¿Usted sabe, hermano, que hay un tipo de pintura que puede comprar para pintar el pelo? Es verdad, lo he visto en la televisión. Ya, tiene pelo, no es un pelón. Hasta que se lava la frente. Nunca me he pintado el pelo, hermano. ¿Eh? Porque yo pienso que si me pinto algo que Dios me dio, pues estoy en contra de lo que Dios sabe. Y usted sabe que hay hombres que dividen el pelo aquí y lo crecen para poner así, sobre todo en la cabeza. Eso, ya. El presidente. Yo he visto a mucha gente que tiene pelo así, y usted sabe que no es real, pues es real, pero no debe estar ahí. Y cuando salen afuera y viene el viento, se cae el pelo, está así, en este lado. ¿Sí? Un pedazo de chicle así para poner el pelo ahí. ¿Cómo? No queremos ser viejos porque adoramos a los niños en esta cultura. Y en esa cultura de la Biblia no tenían evaluación para los niños. ¿Por qué? Muchos de los niños no sobrevivieron hasta la edad de 5 años.
porque había muchos que se murieron como infantes, en el parto o cuando nacieron. Plagas también, ¿verdad? Plagas, enfermedades, falta de nutrición. Había muchas razones que se murieron los niños y a veces no les nombraron hasta 1 año, 2, 3 años. No tenían nombres. ¿Por qué darle un nombre? Porque se va a morir. Entonces, dice Cristo que esos son los más importantes en el reino de Dios. Para ser mayor en el reino es traer la gente a la persona que les puede libertar. Ya cantamos de la libertad. Hay que trabajar para libertar a los que son en esclavitud, ¿verdad? Hay muchas razones. Libertad del pecado, libertad de la culpabilidad, adicciones, mentiras, robos, egoísmo. Hay muchas cosas que pueden cautivar a la gente. Y también, finalmente, libertad de la muerte, de la muerte. Y para ser mayor en el reino de Dios es traer los niños a la persona que les puede dar una vida abundante. Pensamos que si estamos dando las cosas materiales a los niños, esto es suficiente. Anteayer tuve que ir a Discount Tire otra vez. Usted sabe que nos vimos allá en Discount Tire, ¿recuerda? Una vez. Se reventó la llanta y tuve que llevar para la tienda y comprar llantas. Entonces entró una mujer con su mochila y con un niño así, con 3 otros, durante la hora de escuela. Ahí los sentaba en los asientos y les daba cada uno una tableta de iPad. A todos los niños un iPad. ¿Para qué? Para jugar entre tanto. Y si entonces estamos dando cosas así a los niños que necesitan eso, y está toda la familia así con sus tabletas, así, iPad. Damos más y más y más a los niños. Eso no es la vida abundante. Es una vida llena de cosas, pero no es abundante. Entonces en la iglesia, usualmente lo que pensamos es, ¿qué me hace a mí feliz? ¿Qué me hace a mí más cómodo? Mis gustos, mis deseos en la iglesia. Y no pensamos en cómo podemos atraer a más gente. ¿Qué necesitan ellos para conocer a Cristo? Venimos aquí, no me agrada la temperatura, la luz, la canción. Siempre estamos quejando en la iglesia en vez de tratar de alcanzar a más y más gente. Entonces tenemos que ayudar a toda la gente en una sociedad. Los niños, los adultos, no importa. Y entonces, en esta iglesia tenemos un programa de inglés y damos clases de inglés para tratar de alcanzar a la gente porque tienen esa necesidad. Bueno, las clases son chiquitas, unas 2 personas nomás en cada clase, pero estamos tratando de alcanzar a la gente y llenar esta necesidad. También damos cajas de comida. Si alguien viene necesitada, tenemos comida para darlos gratis. Comida que pueden preparar en la casa. Y entonces, servir a Cristo no se trata de lo que yo quiero, mis preferencias, pero cuáles son las preferencias del mundo, qué necesitan ellos para conocer a Dios. Y el concepto de ser mayor, Jesús recibió una persona
que no tenía poder, que no tenía influencia. El niño no tenía nada. Entonces, cuando recibimos a un niño en el nombre de Jesús, no estamos recibiendo solamente a esa persona, estamos recibiendo a Jesús. Y si recibimos a Jesús, ¿a quién estamos recibiendo? ¿Qué dice Jesús? El que recibe al niño recibe a Jesús. Uh-huh. Y el que recibe a Jesús, pues recibe al Padre. Recibe al Padre también. ¿Ok? Y estamos recibiendo a Jesús y a Dios. Y también significa que estamos compartiendo con ellos las más grandes noticias en este mundo. Es conocer a Cristo Jesús. Hay que ayudarlos en cualquier manera posible, físicamente y mentalmente. Ustedes saben que la iglesia es lo que establecía las universidades. Antes, todas las universidades eran de la iglesia, religiosas. Hoy en día los que comenzaron la iglesia en este país son llenas de ateos. Harvard, Princeton, esas universidades que fueron establecidas por iglesias ya son el nido de ateísmo. ¿Ok? Entonces era la iglesia también que estableció hospitales y orfanatorios para los niños. Tenían ese concepto en mente. También tenemos que ser ejemplos espirituales y piadosos para los demás. Hay que dar la bienvenida en el nombre de Jesús. A veces viene la gente y no se bañan, y no se limpian el pelo ni los dientes, y vienen a la iglesia, qué bueno. Debemos de recibir a ellos también. No solamente a los que son como nosotros, hay que recibir a todos. Y esto es lo que hace mayores de los discípulos. Dice en 1 de Juan, en la epístola de Juan, Primero de Juan, capítulo 4, versículo 20 y 21. Digan amén. Amén. Dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. El amor es la muestra de nuestra fe y nuestra relación con Cristo. Esta es la evidencia, la prueba que alguien ha aceptado a Cristo. Tenemos que mostrar una humildad como Cristo. No podemos tener un corazón abierto a Dios, pero cerrado a los hermanos, a los otros demás. También dice aquí en el versículo en Lucas, capítulo 9, otra vez, 49 dice, y entonces respondiendo Juan dijo, Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre, y se lo prohibimos, porque no sigue con nosotros. Jesús le dijo, no se lo prohibáis, porque él que no es contra nosotros, por nosotros es. Cristo, Juan estaba celoso para el nombre y la fama de Jesús, el honor de Jesús, y no quería mezclar con nosotros o agregar algo a su compañía. No recibieron a este hombre en el nombre de Jesús, querían excluirlo. Y entonces él tenía un derecho
para ser uno de los mayores en el reino de Dios. En contra, alguien que está en contra de los cristianos también es contra Cristo. Recuerden cuando Jesús apareció a Pablo en el camino a Damasco y se cayó de su caballo a la tierra y dijo, ¿quién eres, Señor? Dijo, yo soy Cristo, a quien tú persigues. Pues, ¿cómo puede ser? Estaba persiguiendo a la iglesia. Si está persiguiendo a la iglesia, está persiguiendo a Jesús también. Y el mundo que va en contra de nosotros, hay muchos lugares en el mundo donde los cristianos están sufriendo, hermanos, por su fe. Y entonces el gobierno o cualquier grupo que está persiguiendo a los hermanos, los cristianos, está persiguiendo a Jesús también. Y tendrán que rendir cuentas algún día. Y entonces dice aquí Jesús que el que no está en contra de ellos era por ellos o para ellos en este caso. Y dijo Pablo en Filipenses capítulo 2, hablando de la humildad de Jesucristo, versículo 3 dice, nada hagáis por contienda o para vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Eso debe ser la actitud, como dice en los primeros versículos aquí. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa, así como Cristo. Dice el versículo 5, hay pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Hermanos, debemos actuar como Cristo Jesús en este mundo. El derecho de ser mayor en el reino de Dios no es un derecho exclusivo, es para todos. Si quieren servir a todos, pueden ser mayores. Pero si buscamos ser mayor, seremos humillados en los ojos de Cristo. A veces, como bautistas, pensamos que nosotros somos los únicos responsables para llevar a cabo la gran comisión, que solamente nosotros podemos alcanzar el mundo para Cristo. Pero eso no es un derecho exclusivo tampoco. Podemos trabajar con los grupos que están por Cristo Jesús. ¿Okay? Si tienen la enseñanza bíblica, podemos trabajar con ellos, aunque no sean bautistas, podemos trabajar con otros que tienen la misma fe y práctica. El reino de Dios, el reino de los cielos, es al contrario de los reinos de este mundo. La manera para alcanzar la vida abundante es para perder la vida en el reino de Dios, en el servicio al Señor. El camino a ser grande es el camino de la humildad. Debemos de vivir como Cristo y pensar de los otros superiores a nosotros mismos. Y Cristo es nuestro ejemplo de la humildad en este mundo. Bueno, ¿ustedes tienen algunas preguntas esta mañana? Sí, ahí en Filipenses 2:6, donde estaba leyendo,
Dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrar. Yo uso mucho este pasaje para con los testigos de Jehová, pero usted ¿cómo piensa en esto, hermano? Que lo han cambiado en su versión de la Biblia. ¿Lo han cambiado? Han cambiado este versículo. Porque dice, siendo en forma de Dios. Ajá. Y abajo dice, siendo igual a Dios. Pero según ellos dice, no tomó en mente robar de Dios y ser igual a Dios. Entonces, aquí no le está dando, no está asegurando que es Dios. Para nosotros. Y por eso lo han cambiado en su versión para darlo el sentido contrario. En cada lugar donde dice la deidad de Cristo, lo han cambiado. Los testigos. La edad. Deidad. La deidad de Cristo. Que dice que si está igual a Dios, lo han cambiado. Todos los versículos, más en Colosenses. Pero lo que vale es esto, ¿no? Esto es lo correcto. Dejó su trono allá y vino aquí. Y esa palabra, Filipenses. Dice el 7, sino que se despojó a sí mismo. Se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Esa palabra, se despojó, significa literalmente se vació. Se vació de sus derechos. Es como de un cántaro a un vaso. O como de un gobernante, ¿no? ¿Cómo? Pues un gobernante puede despojarse de su poder y... Pero literalmente dice que se vació. Se vació de sus derechos como Dios y todo eso, y vino al mundo en forma de siervo. ¿Okay? Pero todavía era Dios en la carne. ¿Ok? Amén. ¿Está bien? Vamos a poner de pie y tener una palabra de oración. Si quieren poner una ofrenda aquí en los platos, ahí están los platos.